Bienvenidos a Vision Times en español. Soy María Laura Claverí y les traigo el resumen de hoy. En Estados Unidos, congresistas presentaron un proyecto de ley para que se enseñe en las escuelas las terribles consecuencias que trajo el comunismo a la sociedad. El régimen militar de Myanmar condenó a la líder depuesta Suu Kyi en medio de una crisis social, económica y política. Biden y Putin tuvieron un encuentro virtual de 2 horas a puertas cerradas, donde abordaron la crisis en Ucrania. El gobierno de Biden sigue firme en su postura por los derechos humanos en China y anunció oficialmente el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Una mujer graba en su celular los abusos en los campamentos de cuarentena en Australia. Hoy comenzamos con un grupo de congresistas de Estados Unidos liderados por la representante de Florida, María Elvira Salazar. Presentaron un proyecto de ley para que se exija la enseñanza de la historia del comunismo en las escuelas secundarias. Están preocupados de que la falta de educación sobre el comunismo haya llevado a la juventud estadounidense a apoyar una ideología inherentemente malvada. La ley CCT, Ley de Enseñanza Crucial del Comunismo, busca explicar a los estudiantes de high school qué es el comunismo, cuál es su legado y qué ocurre en los países donde esa ideología está en el poder. Este proyecto bipartidista está inspirado en una ley introducida en Florida por el gobernador Ron DeSantis. En una conferencia de prensa de Capitol Hill el jueves, María Elvira Salazar, hija de inmigrantes cubanos y que representa un distrito del área de Miami, anunció el proyecto de ley. Dijo que la nación tiene que educar a los estudiantes sobre el verdadero significado del comunismo. Dijo en un tuit: "La historia del comunismo es de muerte, opresión y escasez. Desde la Unión Soviética y Europa del Este hasta China, Cuba y Venezuela, los regímenes comunistas han pretendido ser el Mesías que salvarán a los pueblos y solo han sido el Satán que los esclaviza. Es malvado, es muy malvado y al ser tan malvado, solo destruye el alma humana y todo". Salazar se unió a varios patrocinadores del proyecto de ley, como el representante de Nueva Jersey, Jeff Van Drew. Jeff Van Drew señaló que la responsabilidad para aprender de lo perjudicial del comunismo en Estados Unidos es compartida y depende de cada uno. Por su parte, el representante Chris Jacobs criticó el sistema educativo estadounidense por no hacer frente a esta amenaza y dijo: "Nuestra institución educativa realmente no ha cumplido con su trabajo de dar a los jóvenes los hechos sobre la amenaza del comunismo, la maldad del comunismo, la maldad inherente del comunismo. El comunismo es una ideología que provocó innumerables muertes y persecuciones sistemáticas contra las personas de fe y creencias espirituales en todo el mundo. Un claro ejemplo ocurre en China, bajo el régimen del Partido Comunista Chino, que aún sigue encarcelando, torturando y matando a minorías étnicas como los uigures en Xinjiang y a practicantes de Falun Dafa, una antigua disciplina espiritual, con ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en verdad, benevolencia y tolerancia. Desde el 20 de julio de 1999, por orden del entonces jefe del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, se lanzó una persecución sin precedentes a los practicantes de Falun Dafa. Al día de hoy se han reportado miles de muertes documentadas debido a las torturas. Solo por creer en Dios son difamados, perseguidos y asesinados. Hasta se llegó a denunciar, después de años de investigación, que le sustraen los órganos en vida para la venta de trasplantes. 70 años de comunismo en China solo trajo desgracia y terror. Pero muchos están trabajando para exponer lo que hace el comunismo. María Elvira Salazar es una, y aunque nueva en el Congreso, rápidamente se hizo notar en Washington por su lucha contra el comunismo. Recordó que más de 100 millones de personas murieron en todo el mundo entero por cuenta de las prácticas comunistas, y catalogó al comunismo como un cáncer. La congresista terminó resaltando que hay que educar a los estudiantes sobre el verdadero significado de esa ideología y que por eso nace la ley. Si este proyecto de ley se aprueba, se redactará un plan de estudios modelo y se ofrecerá a las escuelas. El régimen militar de Birmania condenó a la líder depuesta Suu Kyi a 2 años de cárcel. La ONU, numerosos gobiernos como el de los Estados Unidos, Reino Unido, Japón, la Unión Europea, pidieron la liberación de la exmandataria. La ex líder depuesta en Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a 4 años de prisión por incitación y vulnerar las normas del COVID-19 en la primera sentencia desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Suu Kyi fue sentenciada en la capital por un tribunal que impuso la misma condena al presidente depuesto, Win Myint.
Fue detenida desde el golpe junto con la mayoría de los líderes de alto rango de su partido, Liga Nacional para la Democracia. Otros se exiliaron en el extranjero o están escondidos. El ejército no dio detalles de dónde está detenida Suu Kyi y no está claro si la sentencia significa algún cambio inmediato en sus circunstancias. El juicio ha sido cerrado a los medios de comunicación y los medios de información pública de la Junta no han mencionado el proceso. A los abogados de Suu Kyi se les ha prohibido comunicarse con los medios y el público. La ONU y numerosos gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la Unión Europea pidieron la liberación de Suu Kyi y los demás detenidos por la Junta Militar Birmana, liderada por el general Min Aung Hlaing. En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, calificó la condena a Suu Kyi de injusta y tildó la represión de otros cargos electos en Birmania de afrentas a la democracia y a la justicia. El desprecio continuado del régimen birmano por el imperio de la ley y su uso generalizado de la violencia contra el pueblo subrayan la urgencia de restaurar la senda democrática en Birmania. El golpe de Estado sumergió a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica. El ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020. En esas elecciones, el partido de Suu Kyi ganó por un amplio margen, como ya lo había hecho en 2015. Suu Kyi enfrenta una docena de casos que incluyen múltiples cargos de corrupción, violaciones de una ley de secretos de Estado, una ley de telecomunicaciones y regulaciones COVID-19 que conllevan sentencias máximas combinadas de más de un siglo de prisión. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de los próximos resúmenes. También seguirnos en Telegram, en Facebook, en Instagram y por supuesto compartir entre sus familiares y amigos. Ahora vayamos a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, que es el tema del día. La reunión virtual fue a puertas cerradas con el latente conflicto armado en Ucrania como tema principal. 5 meses después del primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios en Ginebra, Joe Biden y Vladimir Putin se reunieron por videoconferencia con la intención de desactivar la crisis de Rusia con Ucrania. Poco se sabe sobre lo que hablaron, pero según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Biden le diría a Putin que Rusia y sus bancos podrían verse afectados por las sanciones económicas más duras hasta el momento si invade Ucrania. El Kremlin, que dijo antes de la reunión que no esperaba ningún avance, ha negado albergar tales intenciones y ha dicho que su postura de tropas es defensiva. Joe Biden ha prometido su apoyo inquebrantable a Ucrania en su enfrentamiento con Moscú y filtró información de inteligencia acusando a Rusia de querer invadir Ucrania en el corto plazo. Ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que las fuerzas armadas ucranianas eran capaces de combatir cualquier ataque de Rusia. Mientras tanto, Ucrania instó a la OTAN a acelerar su entrada en la alianza militar. El liderazgo de la OTAN ha sido de apoyo, pero dijo que Ucrania debe llevar a cabo reformas de defensa y abordar la corrupción primero. El Kremlin alega que tiene el derecho de trasladar sus tropas dentro de su territorio como mejor le parezca, pero que no permitirá que la OTAN se expanda hacia el este y advierte a Occidente que no pase las líneas rojas. Y hablando de Biden, su administración anunció oficialmente el boicot diplomático a China. Esto significa que los funcionarios del gobierno no asistirán a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing. El boicot diplomático anunciado por la Casa Blanca a China ya es oficial. Sin embargo, esto no afectará a los atletas estadounidenses. Estados Unidos no enviará ninguna representación diplomática u oficial como represalia a las denuncias de genocidio y los crímenes de lesa humanidad en curso contra el Partido Comunista Chino. Se trata de la medida más fuerte para la cita olímpica desde 1980. En los Juegos realizados en Moscú en plena Guerra Fría, Estados Unidos, bajo el gobierno de Jimmy Carter, no permitió la participación de atletas y la medida fue apoyada por varios países de Occidente. Si bien los deportistas participarán de las competencias, ningún alto cargo norteamericano acudirá, como es costumbre. The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang.
and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the games. We have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance human rights in China and beyond. Pero las amenazas no solo parten desde Washington. En las últimas semanas trascendió que Reino Unido y Australia también están considerando unirse al boicot diplomático. Ante esto, y sumado al escándalo internacional de la tenista Peng Shuai, que terminó con la salida de la WTA de China, el Ministerio de Asuntos Exteriores está intentando minimizar el bochorno. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Liqian, contestó a la decisión del gobierno de Estados Unidos diciendo: 冬奥会4年一次，是运动员们展现自身风采的难得机遇。北京冬奥会的主角是各国运动员，而不是个别政客。那些叫嚷抵制的政客，为了政治私利作秀炒作，他们来或者不来，没有人会在意。对北京成功举办冬奥会也没有任何的影响。 Las tensiones entre Estados Unidos y China han ido en aumento en los últimos años, y sobre todo con el cambio de la política de la República Popular China respecto a Hong Kong y las ambiciones por unificar Taiwán. El boicot a los Juegos de Invierno no es la única medida que tomó Estados Unidos en el último tiempo. La postura de la administración Biden ha sido bastante coherente y tampoco invitó al gigante asiático a la cumbre por la democracia que organiza esta semana. Un video revela cómo se manejan las autoridades sanitarias en el Centro de Resiliencia Nacional de Howard Springs en Australia, donde los contagiados y contactos estrechos son llevados contra su voluntad a pasar 15 días allí. En el Centro de Resiliencia Nacional del Gobierno de Australia, un campo de concentración en Howard Springs, donde las personas de COVID-19 positivo y sus contactos estrechos son llevadas para hacer cuarentena por 15 días, una reclusa filmó el funcionamiento interno del lugar. En el video se puede ver a un grupo de personas enfundadas en trajes sanitarios. El personal médico le pide intensamente a la mujer que filma no dejar la propiedad y le advierten una multa de $5.000 si sale de la unidad de contención. La reclusa preguntó qué ley decía que el gobierno puede retenerlos contra su voluntad en estos centros de cuarentena. Le contestaron que era una orden del jefe de salud y que también hay órdenes de cómo deben comportarse, porque es una zona altamente contagiosa. Pero la mujer afirmó que, como ella, muchos dieron negativo al test de COVID-19 allí. Yeah, but you can't leave your balcony to go to the fence to talk to somebody else. That's what's obvious, yeah? So if I was Again, at that balcony... So we always say there has to be lines everywhere drawn, yeah? And one of the lines is you cannot leave your balcony and you cannot go to someone else. Where it makes no sense or it doesn't seem right to you, that is the line, and that's what the law is, yeah? And that's how it goes, yeah? The law. Well, the Cho direction. There's a law that says Cho that. direction, yep, there's a Cho direction, yeah? And how the behaviour must be done, especially in this area because it's much more highly infectious and likely to have infected people, yeah? Highly infectious when all of us people are negative. So far. So far, the risk is still very high, yeah? Just while you're here, can we just do that? Otherwise, the next time it's a $5,000 fine, and we don't want to do that. It's a $5,000 fine if what? $5,000 fine. If you breach again. If I walk out onto that. Además, las personas solo pueden salir de su propiedad para lavar la ropa siempre y cuando lleven barbijos. Miles de australianos son llevados contra su voluntad para pasar el periodo de incubación del coronavirus, incluso si no presentan síntomas. Howard Springs está conformado por una serie de remolques. La comida se prepara en una cocina centralizada y luego se transporta a cada remolque, lo que indica que las personas allí no pueden moverse libremente. Australia está tomando un modelo similar a los de los países comunistas como Vietnam y China. En algunos videos circulando en las redes sociales, se ven que los campamentos de cuarentena del Partido Comunista Chino tienen una estructura similar a las instalaciones australianas, pero mucho más espartanas. Este modelo de encierro masivo fue utilizado ampliamente en China y elogiado por algunos medios que pasaron por alto la confiabilidad de los datos y los derechos de las personas.
Y este fue nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para recibir las notificaciones, dejarnos sus comentarios y seguirnos a través de las redes sociales. Hasta mañana.